Bien, ayer comenzamos a ver este segundo bloque de lo que son reglas o un segundo criterio, digamos, que aplicaríamos a nivel de, de los comparativos y los superlativos. Veíamos que estas primeras cinco en donde veíamos que habían la cuestión cuando son de una sílaba, ¿verdad? Que se agrega ER, EST, una sílaba que ya termina en E, que solo agregamos R o ST, de una sílaba que terminan en vocal consonante, que es donde se duplica la última, ¿verdad? Consonante y se agrega ER o EST respectivamente. Cuando terminan en Y, ¿verdad? Que terminan en Y, pues que se cambian por la Y por I y se agrega ER y EST en cada caso. Y la número 5 que veíamos que se nos agregaba el hecho de que puedo decir more or less en el caso de los superlativos para decir más o menos, ¿verdad? Más o menos de un adjetivo. Y en el caso de los superlativos usábamos the most and the least, que es para decir lo más y lo menos, ¿verdad? Decíamos de que esta forma de lo de less y the least es menos empleada, ¿verdad? O se usa un poco menos que la de más, pero existe, ¿verdad? Y se puede utilizar igualmente acompañando a lo que sería un adjetivo que tiene tres o más sílabas, ¿verdad? En este caso. Ahora, ese criterio no se queda hasta ahí, sino que nos agrega un par de casos más. Nos agrega pues la mención de los irregulares, que aunque aquí solo aparecen tres, pues hemos visto que hay un par más. Vea, pero nos recuerda que en el caso de good, pues tenemos la palabra better, que sería el comparative, y the best, que sería pues el superlativo de este caso. Bad igual, ¿verdad? Tiene su forma worse and the worst, comparative and superlative respectivamente. Y para far tenemos further and the furthest. En este caso no está contemplado la otra forma, ¿verdad? Que hemos visto que está dentro de el cuadro anterior, ¿verdad? Teníamos esa situación. Así que aquí nos encontramos con otro bloque. Pero lo interesante viene acá en la number 7. Y es que se nos agrega una cuestión que no la hemos contemplado, ¿verdad? Y que anteriormente con el bloque, digamos, de primeras reglas no se nos habló. Y es que yo puedo hacer comparativos a nivel de adjetivos, ¿verdad? Sin utilizar, o sea, sin utilizar estas terminaciones de ER, ¿ya? Sin nada de eso. Simplemente se usa el adjetivo tal y como está, pero se pone en medio de dos palabras. Por ejemplo, yo puedo decir as good as bad as small as taller as. Se puede usar de esa manera. Y en este caso, ¿verdad? De estos as, debemos de tomar en cuenta que cada as, aunque se ven iguales, se escriben iguales, se pronuncian iguales, el significado de cada uno es diferente porque el primero nos va a servir para representar en términos de una traducción el tan, ¿ve? Y el a segundo nos va a servir para decir un como. Por ejemplo, si el adjetivo es small, pequeño, diríamos tan pequeño como, as small as. Si el adjetivo fuera, por ejemplo, alto, que sería tall, entonces diríamos as tall as, tan alto como. Si el adjetivo fuese, por ejemplo, big, as big as, vea, tan grande como. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es definiendo una igualdad entre dos cosas de acuerdo al adjetivo que estemos mencionando. Así como se puede definir la equality, se puede definir la inequality, que es para decir que no son tan iguales, no son tan parecidos, ¿verdad? Entre ellos, es que yo puedo bien decir, not as good as, not as good as, que estaríamos diciendo,
no es tan bueno como. Vea, no es tan bueno como. No, cualquier adjetivo que quiera meter yo ahí se puede utilizar, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero creo que lo vamos a entender mejor con los ejemplos que vamos a explicar a continuación. Vaya, estos son aplicaciones de las reglas que acabamos de ver. Recuerden que venimos de estar viendo un criterio de estas reglas y nos hemos adentrado a un segundo criterio que lo divide en 7. El anterior decíamos que eran 4 para comparativos y 4 para superlativos y que de esas 4 podíamos como irlas uniendo, ¿verdad? Y solo ir viendo lo que cambiaba al final. En este caso, este criterio que estamos viendo ahorita nos dice que hay 7 aspectos diferentes o 7 aplicaciones entre comparativos y superlativos. Entonces, de estas aplicaciones yo tengo que ir destacando, bueno, ¿con cuál me voy a quedar? Al final de cuentas, las dos dan el mismo resultado. O sea, si nosotros nos ponemos a utilizar ya sea el primer criterio o el segundo criterio, vamos a llegar siempre al mismo resultado, nada más que con puntos de vista digamos, diferentes, ¿verdad? De esta parte. Entonces tenemos, por ejemplo, en el primero nos dice, we use comparative adjectives to compare two things. Ya sabemos, usamos los comparativos para comparar dos cosas. Nos dice, John is thinner than Bob. John is thinner than Bob. Es decir, John es más delgado. El thinner, el adjetivo es thin. Hasta aquí. Vea, pero se duplica según la regla que hemos visto, se duplica porque es monosílabo, se duplica la última consonante por la terminación consonante vocal, ¿verdad? Vocal, consonante vocal, y se agrega ER, ¿verdad? Thinner, más delgado. Luego tenemos esa que dice, it's more expensive to travel by train than by bus. Es más costoso o más caro, ¿verdad? Viajar por tren que por medio del bus. Recuerden que este by en este caso es para decir por medio de, ¿verdad? Transportarse por medio de. Vaya, esta tiene un dato curioso y es que estamos acostumbrados, hemos venido viendo en la mayoría de ejercicios de este tipo en donde se habla de un primer objeto, luego se mete el verbo to be, después se mete el adjetivo comparativo y después se mete el than y después va lo que sería el segundo objeto o con el que lo queremos comparar, ¿verdad? La segunda cosa, la segunda persona, etcétera. Pero esta va de una manera diferente, está redactada de otra manera. Esta está redactada comenzando con el to be, ¿verdad? En este caso, it is, ¿verdad? Es más costoso. It is more expensive. Es más costoso. O sea, comienza con el to be y después mete lo que es el adjetivo comparativo. Pero lo que ocurre aquí es que en las anteriores el verbo to be es como el centro de la oración, vea, para decir es, pero en este caso no es tanto el verbo to be, sino que hay un verbo intermedio, que es viajar. Vea, es el verbo al cual estamos haciendo referencia. Entonces, por eso cambia un poco la estructura en estas oraciones. Y ya lo habíamos visto anteriormente en el caso de los de utilizar el superlativo, que habíamos visto un par de oraciones en donde al principio se usa el superlativo y no en medio como hemos estado acostumbrados. En el caso del comparativo pueden darse este tipo de casos, vea, por la estructura. Vean, by train, dan, vean, hasta aquí está el dan, que, y compara uno, un objeto, una cosa, un medio de transporte, by train, by bus, con el otro. ¿Ve? Pero lo hace hasta el final. Vea, eso dependerá mucho de la estructura de la oración. En este caso, pues, se hace para no repetir esto, porque alguien bien podría pasar esta oración al formato anterior, ¿verdad? Y decir, travel by train is more expensive than, y ahí tendría que volver a decir travel by bus. Y sale una oración un poco más larga, de ahí un poco más repetitiva, hasta redundante, porque voy a usar dos veces la expresión to travel by train y luego to travel by bus.
Pero se puede escribir de las dos maneras. No es que una esté mala y la otra esté correcta. Simplemente esta es mejor, it's better, es mejor porque lo dice de una forma más compacto, sin enredarme mucho, sin gastar mucha palabra. Y recuerden como he venido diciendo, mire, el característica del inglés es esa, ¿verdad? La gente que habla inglés no le gusta gastar como mucha saliva, ¿verdad? Entonces ahí viene esa situación. Luego tenemos en el number 2, nos dicen, we use the superlative adjective to compare one thing with the rest of the group it belongs to. Aquí está la diferencia explicada en palabras de comparativos y superlativos. En los comparativos yo puedo comparar de uno a uno e incluso puedo comparar de uno a varios. O sea, puedo hacer una comparación de una persona con dos o con tres más. Ahora, yo ahí estoy comparando, estoy diciendo que tienen algo similar, vea, que son, digamos, similares o que uno pues es más que el otro o es menos que el otro. O sea, las comparativas pueden ir en tres bloques, pueden ir en bloques de decir, mire, esto es igual que esto, vean. Puede ir en el bloque de decir, mire, esto es superior, es mejor que lo otro, tiene una propiedad mejor que el otro, o puede ir en términos de decir, esto es menos que aquello. O sea, los comparativos tienen esa situación. Ahora, el superlativo lo que hace es tomar un grupo de cosas, un grupo de personas, de objetos del mismo tipo y sacar de ese grupo algo o alguien, un objeto, una cosa que destaca, que está por encima de los demás, que no es que yo esté comparándolo, sino que ya ese ya tiene ese puesto asignado, ya es el number one, ya está en ese pedestal, ¿verdad? Y que supera a los otros. Ahora, los superlativos, como hemos visto, podría ser un superlativo que indique esa, precisamente esa posición superior o que indique la viceversa, ¿verdad? La posición inferior, que es cuando usamos el dalis. Vean, ahí se convierte en algo que va pues hacia, viéndolo hacia abajo, ¿verdad? Ya no hacia arriba. Ahora, veamos acá, ¿qué más tendríamos? Bueno, ok, permítanme que se me puso esto ok, bye. Tenemos otros ejemplos que dice, el number 3 nos dice, we use as, adjective as, to say that two things are equal in some way. Vaya, aquí tenemos esta cuestión del as, adjective as, y nos dice un ejemplo, he is as tall as me. Estamos diciendo, él es as. Ese primer as significa tan y tall de alto. Y el segundo as significa como. Y el me lo vamos a traducir como yo. Entonces en esa oración estoy diciendo, él es tan alto como yo. He is as tall as me. Él es tan alto como yo. Ok. Aquí es donde viene la parte. Mire, este primer as, en este tipo de expresiones, ¿verdad? Donde va as, adjective y otra vez el as, el primero significa tan. Luego usamos el adjetivo, pero no vamos a usarlo ni con comparativo, ni vamos a utilizarlo con lo que sería superlativo, ni nada de eso. O sea, aquello de cambiarle o agregarle aquí ya no vale porque se agrega esas expresiones de as. Bien, entonces, el segundo as, el que está acá, sirve para decir cómo, tan y cómo. Ahora, en este tipo de comparativas, cuando se hace entre personas, sobre todo cuando se hace entre personas, se comienzan a utilizar lo que son estos possessive pronouns y entre possessive pronoun y possessive adjectives. En este caso, ¿verdad? Vamos a usar me, en estas expresiones se usa me para decir yo. En el inglés está el I. El I está bien usarlo al principio o en medio de oraciones para decir yo, I y conjugar.
Pero en este caso, que es para referirme, hacerme una autorreferencia a mi persona, al yo como persona, ¿vea? Entonces en el inglés no se usa I, sino que se usa me, me. No confundirlo con el my, que es con Y, ¿ya? Porque el my es ya de algo que me pertenece a mí, de algo que es propiedad mía. Entonces, el me es el equivalente al inglés a decir yo. E incluso en el español existe una discrepancia en esto, ¿verdad? Él es tan alto como mi, diría la gente, como mi. Vean, alguien dice y dice, no, no tienes que decir como mi porque eso suena raro, mejor decir como yo, ¿verdad? Pero existe aún en el español esa cuestión. Bueno, ¿y es como mi o como a yo? Que dice a veces la gente ya. Es como a yo. Bien. No, lo correcto es decir yo nada más, ¿verdad? Aunque pues a veces en el habla popular se suele decir que mí, ¿vea? O que yo, ¿vea? También son otras expresiones válidas. Ahora, en el inglés, esa situación la resuelven ellos utilizando el me, ¿vea? Entonces ahí no vamos a decir as I, no se puede, se dice as me, as me. El otro ejemplo que tenemos acá dice Jim's car. Jim's car, el carro de Jim, eso están diciendo, el carro de Jim es as fast as mine. Tan, el primer as, tan rápido, fast, tan rápido como as mine. Aquí viene otra vez la cuestión esta. Bueno, ¿y qué es eso del mine? ¿Por qué mine? ¿Por qué no me? ¿Por qué no my? ¿Por qué tenemos que usar mine? Bueno, eso son expresiones clásicas para cuando yo comparo ese tipo de cosas respecto de las cosas que me pertenecen. En el anterior, respecto de mi persona, pero en esto, respecto de las cosas que me pertenecen a mí. Vean, claro, están hablando de un car. Alguien podría decirme, mire, teacher, ¿por qué no dice allí as my car? Vea, Jim's car is as fast as my car. Vea, porque ahí estaríamos diciendo, el carro de Jim no es tan rápido como, es tan rápido como mi carro. Es tan rápido como mi carro. Y es válido, se puede hacer de esa manera. O sea, no es una oración que esté mal hecha. Se puede hacer así. Nada más que en el inglés, siguiendo esa dinámica de ahorrarse palabras, de no ser muy redundante en lo que se está hablando, ya la oración ya nos está diciendo que estamos hablando de un car, del car de Jim y de otro car que no lo se menciona, pero que en la expresión mine está implícito. ¿Ve? Entonces, mine se utiliza en sustitución de my y pues ya se sabe que implica que el mío, vea, mío de lo que sea que estamos hablando en la oración, eso es mío. ¿Vea? En este caso, que el mío, que mi carro, estoy queriendo decir. No lo digo literalmente, sino que estoy diciendo, el carro de Jim es tan rápido como el mío. ¿Vea? Y ya la otro entiende implícitamente que estamos hablando de mi vehículo. Vea que con ese lo estoy comparando, con mi carro. Vea, entonces no es necesario ser tan literales poniéndole my car. Puedo sustituirlo por mine. Mine me permite a mí referir a las cosas que son relativas a mi pertenencia, o sea, que me pertenecen a mí. Vean, mine, mine. Vean, por ejemplo, si al principio de una oración nosotros utilizamos my name, para decir que era mi nombre o my car, my house y todo eso, si yo de esas cosas quiero referirme al final de una oración que es lo mío, entonces se prefiere utilizar mine, mine. Vea, el truco está como en eso, ¿verdad? Como en decir, vaya, cuando estoy hablando del yo y quiero decir que mi, al final de una oración voy a usar o que yo, ¿verdad? O que quiero referirme al yo, o como yo, en este caso que es as me, como yo, se usa me, al final de oraciones, nunca al principio, al final. Cuando quiero referirme a cosas que me pertenecen a mí, ¿verdad? Entonces, que son mías, que es mío, entonces uso mine, pero siempre va al final de la oración. O sea, estos dos
nunca se utilizan en medio de una oración, siempre van al final. Luego, la regla número 4 es para utilizar el not junto al as, adjective as. Esto simplemente es para decir que las cosas no son iguales. Y con las anteriores estamos diciendo, es tan alto como yo, es tan rápido, es tan grande como. En ese caso, vamos a decir no es. Eso es lo que estamos haciendo énfasis. Lo estamos haciendo negativo. Vea, cuando yo quiero hacer o decir que dos cosas no se parecen, no son iguales, entonces puedo usar esa expresión. Not as. Not as, adjective más as. Nos dice, to say two things are not equal in some way. Y tenemos un ejemplo que dice, Jim's car, el mismo, Jim's car is not as fast as mine. Jim's car, el carro de Jim, is not, no es as fast as mine. Tan rápido, no es tan rápido como el mío. Entonces yo puedo hacer ese tipo de comparaciones también. Recuerden que el adjetivo que se utiliza tanto en en el de equal, como en el de not equal, es un adjetivo en su forma normal. O sea, no lo he modificado ni agregarle er, no lo he hecho ni comparativo, ni lo he hecho superlativo, ni nada de eso, sino que se usa tal y como viene, ¿verdad? Para este tipo de comparativas. Bien, el number 5 nos dice, we can repeat comparatives to say something is changing. Ok, what is the meaning of? El significado de esto nos dice que también se pueden repetir, ¿verdad? Comparativos, o sea, usarlos como en una secuencia doble para hacer ver o hacer sentir que algo cambió, que algo está cambiando, dice. Entonces, tenemos un ejemplo que dice, these exams are getting worse and worse every year. Ok, la expresión worse and worse, si la traducimos a algo, digamos, no tan literal, ¿vea? Podría ser como cuando en español decimos de mal en peor, que las cosas van de mal en peor, ¿vea? Entonces, estarían diciendo ahí que esos exámenes, ¿verdad? Algún tipo de exámenes se están poniendo de mal en peor cada año, ¿verdad? Quizás se ponen más difíciles, más costosos. Entonces, worse and worse sería una expresión para decir de mal en peor, que lo usamos nosotros en el español. Vean, alguien podría decir, y eso no sería peor y peor, sería otra forma de verlo, pero la expresión que nosotros acostumbramos a decir para que las cosas están cambiando y que no están cambiando para bien, vea, es de mal en peor. Entonces, eso vendría siendo worse and worse, como verlo más a nivel de una traducción interpretativa. Tenemos el otro ejemplo que dice she gets. Vean uso acá de tercera persona. She gets more and more beautiful every time I see her. She gets more and more beautiful every time I see her. Si yo le quiero dar énfasis, puedo usar la expresión more and more. Claro, esto lo puedo utilizar con los adjetivos que pues conllevan la parte de lo que sería que quiero destacar, ¿verdad? Que esto va creciendo, va en incremento. ¿Ve? Entonces estamos diciendo, ella se pone más y más hermosa. Ese es alguien que quizás está enamorado, ¿verdad? Porque está diciendo, ella se pone más y más hermosa cada vez o cada vez que la veo. Cada vez que la veo. More and more beautiful. Se puede usar esa expresión para indicar eso, más y más. ¿Verdad? Es lo que nos está hablando acá. Luego nos dice, take note, tomemos nota, es wrong decir, I am convinced that my poodle is more smarter than your dachshund. Ok, están hablando de dos racitas de animalitos, de perritos, ¿verdad? Y uno le está diciendo more smarter. Eso está incorrecto. No debe ser more. Basta con decir smarter. Un problema muy común
un problema muy común que se da con esto es no acostumbrarnos, ¿verdad? Porque se nos queda la cuestión del chip del español. Y entonces escuchamos el adjetivo big y de repente alguien dice more big, vea, y no se puede decir eso. O de repente escuchamos el adjetivo small y alguien le dice more small. No se puede decir more small. Vea, eso es algo que no existe en el inglés. Lo que existe es bigger. Lo que existe es smaller. Vea, eso sí existe. Vea, entonces, smart, que dijimos, mire, ese sinónimo de inteligente o de listo. Vean, no puedo decir more smarter, ni tampoco puedo decir more smart, simplemente, no. Lo que tengo que decir es smarter. Recuérdense que esto, desde acá, de la R para adelante, a la palabra en inglés, al adjetivo en inglés, le agrega eso del más. Vean, en el caso de lo que estamos hablando de adjetivos que son monosílabos y bisílabos y que caen en las reglas que hemos estado hablando. Vean, por eso nos dice también, Lauren and Hardy are the most funniest. Son los más divertidos. No es necesario decir más, basta con funniest. Ya ahí ya lo está diciendo. Vea, comediantes en los slapstick films. Y nos dice, bueno, lo correcto sería, I am convinced that my poodle is smarter than your dachshund. Lauren and Hardy are the funniest slapstick comedians in film history. Hasta ahí, digamos que estarían las correcciones de esa parte. Entonces, lo que debemos de evitar en este caso y mi sugerencia es, si no me quedo con las reglas, no se me quedan o no me las memorizo, pues a lo mejor que yo puedo recurrir es a aprenderme por lo menos los adjetivos más comunes, ¿verdad? Como el caso de big, como el caso de small, como el caso de long, como el caso de large, como el caso, por ejemplo, de lo que puede ser tiny, como caso de thin, slim, ese tipo de adjetivos, ¿verdad? Y pues ya saber que todos esos van por esto de que agrego R, vea, o que tengo que agregar o tomar en cuenta los de la, bueno, los de la Y no nos dan mucha molestia porque pues la mayoría con la Y ya sabemos que hay que cambiarla, ¿verdad? Entonces esos nos quedan claros. Pero el resto, ¿verdad? Si yo no sé distinguir si son monosílabos, bisílabos o trisílabos, me voy a encontrar en un gran enredo. ¿Ve? Entonces, si no me aprendo, digamos, la separación silábica de estos adjetivos, no me queda otra que aprenderme las formas. De ahí, así como está aquí abajo. Para big es bigger, el comparative, y the biggest, el superlative. Para small es smaller y the smallest. Para teen es thinner, vea, thinner, pero se duplica, se escribe con doble N. Y the thinnest, igual, se duplica con doble N. Vean, y así como irme aprendiendo, ¿verdad? Ya la forma de cada uno. Son los dos recursos que me quedan. Me aprendo las reglas y sé distinguir cuáles adjetivos son monovisílabos o trisílabos, o me voy aprendiendo los adjetivos de uso más común y su correspondiente forma a lo que sería el comparative y el superlative respectivamente. Vean, son los dos caminos que me quedan. Bueno, entonces aquí tenemos el, bueno, comparativo de superioridad, dice lo que ya hemos visto, ¿verdad? De comparar cosas. Usamos bigger y the biggest para decir, bueno, de todas estas son laptop computer, de ahí de esas tres que están ahí que forman un grupo, pues esta es la biggest. De eso es lo que estamos diciendo, esta es the biggest. Ok, bueno, hasta aquí digamos esta parte, pero quiero retornar a algo que se me escapó comentar con la parte de arriba, con estos. Vaya, hasta aquí hemos visto que esto me sirve para comparar, pero no es la única forma de comparar las cosas. Yo puedo reescribir estas comparativas utilizando la palabra like. Recordemos que like no solo es el verbo, sino que también lo habíamos visto que formaba parte de las prepositions, del grupo de un grupo específico de preposition en donde decíamos, mire, esto sirve para comparar cosas.
Entonces, esa que dice, he is as tall as me, él es tan alto como yo, puedo yo escribirla de la siguiente manera. Puedo decir, he is tall. Él es alto, él es alto. He is tall like me. He is tall like me. Estoy diciendo casi lo mismo, pero con frases diferentes. La primera, hemos dicho, cuando usamos el as, el primer as es tan alto, él es tan alto como yo. Dijimos que esa era la traducción para este caso. Pero cuando dijo, he's tall like me, estoy diciendo, él es alto como yo. Él es alto como yo. Igual esta, yo la podría convertir, ¿verdad? Y nos quedaría como decir, Jim's car, el carro de Jim, Jim's is fast. Jim's car is fast like mine. Like mine. Jim's car is fast like mine. Estoy diciendo, el carro de Jim es rápido like mine, como el mío. Like mine. Vean, claro, aquí podríamos entrar en aquello, mire, y no puedo decir like my car. Correcto, pero para no ser redundante, en el inglés existe la expresión mine. Entonces, como va al final de la oración, ya no es necesario usarla. Puedo resumir eso de my car, lo puedo resumir con mine. Vea, y estoy diciendo que el mío, ya sabemos que estamos comparando carros. Así que ahí tendríamos entonces ese ejemplo que se me había escapado mencionarlo, en el cual, ¿verdad? Yo, la expresión as, adjective y as, puedo reemplazarlas por utilizar la palabra, la word like. Y al final de cuentas, lo que estoy diciendo es un mensaje similar, nada más que con otras palabras, pero es el mismo mensaje. Y por lo menos entre el público de habla norteamericana, ¿verdad? De American English, es más común comparar las cosas con like que con as, ¿verdad? Aunque se puede, pero es más común que usen like entre medio para comparar dos cosas. Ok, bien. Cierro con esto y hay unos ejercicios que están en el material. Vamos a tratar de hacer por lo menos el primero y dejar el siguiente for tomorrow. Ok, veamos. Comienzo con Abby. Me ayuda con este. ¿Cuál es el comparativo para good? Better. Correcto, better. So nice. Veamos. Génesis. ¿Cuál es el comparativo para intelligent? More intelligent. Correcto, more intelligent. So nice, so good. Veamos, Natalie, ¿cuál es el comparativo para all? Older. Older, very nice. Raúl, ¿cuál es el comparativo para dark? Disculpa, teacher, ¿cuál es? El comparativo para dark. Para el number 4. Darker, no sé. Correcto, correcto. Darker. Es darker. Bien, que sería más oscuro. Bien, so good. Abby, ¿cuál es el de bad? Words. Worse, ¿verdad? Correcto, very nice. Génesis para large. Launch. Es no le escuché muy bien, no sé si dijo launch, no escuché muy bien. Pero en ese caso es large, es el mismo y solo le agregamos R. Larger, larger, que sería para más largo. Ok, se me había olvidado. Correcto, don't worry. Este a veces lo tendemos a confundir con long. Long, vea, large y long, vea, pero son un poquito diferentes y les voy a explicar la diferencia para no confundirnos. Large
Large se usa por lo general para size, o sea, para tamaños. Por eso las tallas de la ropa viene S de small, M de medium y la L es large. Y la XL es extra large. O sea, eso tiene que ver con largo, con lo largo, pero lo largo a nivel de un size, de una medida. En cambio, long tiene que ver con lo largo, pero a nivel de una distancia. O sea, como por ejemplo, cuando alguien pregunta, hey, how long is San Miguel from San Salvador? How long? ¿Qué tan largo es el trayecto desde San Miguel hasta San Salvador? Esa es una medida de una distancia. Entonces, lo long tiene que ver con eso, con medir distancias de un punto a otro o longitudes, ¿verdad? Por eso lo de long, lo de una longitud de un punto a otro punto. En cambio, lo de large ya es más una medida de un size, o sea, de una talla, de tallaje. Ahí debemos de distinguir entre esas dos que a veces tienden a confundirse. Bien, veamos entonces, Natalie nos ayuda con narrow. Narrower. Correcto, narrower. Bien, y Raúl nos ayuda con new. Ok, sería newer. Bueno, entonces ahí tendríamos este ejercicio, digamos, completo, ¿verdad? Y hemos ido sacando cada uno de ellos. Aplicando. Repito, los dos criterios que hemos visto, ya sea el que está al principio, que tiene nada más cuatro reglas para comparative y 4 reglas para superlative, o que trabajemos con ese otro que está dividido en 7 aspectos, al final de cuentas nos lleva al mismo resultado, ¿verdad? Entonces aquí se aplica aquella ley de la matemática, ¿verdad? De que no importa, digamos, el orden que vayamos a seguir, si es del criterio 1 o del criterio 2, el resultado va a ser el mismo, aunque son dos enfoques diferentes, que deberíamos decir, de abordar el tema, pero al final nos llevan al mismo resultado. Vea, unos lo explican de una manera, otros lo explican de otra, y pues es bueno, digamos, como comparar un criterio y otro criterio. De hecho, hay un par de 2 criterios más que tratan de explicar cómo funciona esto de la relación de comparative and superlatives, ¿verdad? Pero el material, pues ese es lo que tiene por el momento. Bien, so nice, so good. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá con esta parte, ¿verdad? Mañana vamos a seguir. Thank you, everybody. I have to say goodbye, but I wait you tomorrow for continuing studying. Bye-bye and take care. Thank you, Bye. teacher. Bye. Okay, Goodbye. goodbye. Goodbye, Bye everyone. bye. Bye-bye. Thank you.